que decimos, pero es muy raro lo que hacemos. Contradice lo que hacemos, lo que decimos. Pero Santiago quiere que la iglesia entienda que nosotros somos hacedores de la palabra. Y hoy nos corresponde el capítulo 2 de Santiago. Y Santiago, como pastor, podía darse cuenta de las carencias, las necesidades que existían dentro del pueblo de Dios. Y la idea no era señalar, cuestionar o avergonzar. La idea era exhortar y animar a que los cristianos hagan lo que deben hacer. No sé por qué nos ponemos bravos cuando nos dicen lo que tenemos que hacer. Si la autoridad nos para, nos molestamos. Nos molestamos si nos multan, nos molestamos si nos llaman la atención, pero no llevamos el cinturón, nos parqueamos donde no debemos, hacemos las cosas mal y de paso nos molestamos porque nos están diciendo que lo estamos haciendo mal. Dentro de la iglesia no es muy distinto, mi querido hermano. Uno pensaría que todos los cristianos están contentos, alegres de que Dios les pueda hablar. Pero resulta que muchas veces los cristianos se enojan, se molestan, se amargan, se resienten, le cae mal, no me gusta cómo enseña, no me gusta cómo predica, no me gusta por qué dice eso. Yo me imagino que Santiago, como pastor, debió haber tenido sus luchas, sus situaciones, pero hay algo que usted debe entender, hermano. No podemos dejar de hacer lo que debemos hacer. Y a veces el deber ser triunfa sobre las emociones, sobre los sentimientos. La razón y el deber ser siempre deben triunfar por encima de las emociones. Y dice la palabra de la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa mañana por este tiempo. Pedimos tu auxilio divino, Señor, en nuestra humanidad, en nuestras capacidades, que sea tu Espíritu Santo habilitándonos, Señor, dándonos la gracia necesaria para comprender y entender, iluminando nuestro corazón, reprendiéndonos, Señor, exhortándonos, animándonos, Señor, y mostrándonos y revelándonos aquellas cosas, Señor, que sabemos, Padre amado, que puede que estén allí, Señor, pero que a veces no es tan fácil de distinguir, pero tu palabra, Señor, nos muestra nuestra falla, nuestra falta. Señor, queremos pedirte que nos ayudes y que podamos en el nombre de Jesús ser edificados y meditar en ella, Señor, durante lo que queda del día y los días posteriores, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de esta mañana es el favoritismo en la iglesia. ¿Cómo, pastor? ¿Favoritismo en la iglesia? Eso existe, eso es real. No, no creo, nosotros somos cristianos. Nosotros somos una iglesia mansa, hermosa, humilde, sencilla, generosa, dadivosa, donde todo es paz y amor. Pues no lo creo. Porque si eso fuese así, esto no existiera en nuestras Biblias. Pero esto no existe para otros que no estén aquí. Existe para los que ya hacemos vida aquí. Y el pastor Santiago tenía que abordar y afrontar una situación de la cual el Espíritu Santo y él mismo se había dado cuenta de que no estaba funcionando conforme a la verdad y que no era correcto tener esa actitud, no era correcto comportarse de esa manera y que si eso no se atacaba a la larga iba a tener consecuencias para los que allí hacen vida. Ahora, el favoritismo en la iglesia, mis queridos hermanos. Nuestra Biblia dice una amonestación contra la parcialidad. ¿Cómo debería ser un juez? ¿Parcializado o imparcial? Imparcial. ¿Cómo debería ser un cristiano?
¿Parcializado o imparcial? Imparcial. ¿Cómo debería ser un pastor dentro de una iglesia? ¿Imparcial o parcial? Son preguntas que todos nosotros podemos contestar. Y usted pudiera preguntarse en esta mañana, ¿cómo debería ser yo en mi conducta y en mi vida diaria? ¿Cuál debería ser mi actitud frente a las circunstancias, a lo que veo, frente a las personas? Pues todos tenemos de una u otra forma algo, no de imparcialidad, sino de parcialidad. Somos dados a veces. Somos muy fáciles para las relaciones, las amistades. ¿Cuáles son mis amigos? ¿Cuáles son las personas que yo quiero tener relación con ellos? ¿Cómo me va en el trabajo? ¿Con quién me enrolo? ¿Me relaciono con los comunes o me relaciono dentro del mundo corporativo, mis amados hermanos? Especialmente dentro de las áreas de supervisión, de gerencia, de todo lo que tiene que ver en el área corporativa, existe mucho la rivalidad, aunque hay una sonrisa siempre. Hola, ¿cómo estás, su merced? Bien, ay, qué rico verlo, me alegra. ¿Cómo va todo? No sabe que me ascendieron, ay, qué bueno, me alegra. Pero es hipocresía. Y hay relaciones por conveniencia. Hola, ¿cómo estás, señor gerente? No. ¿Será que me puede dar unos minuticos para hablar con usted? Cuénteme. Bueno, aquí entre nosotros, yo lo admiro, ¿yo? Usted es una persona muy noble, un hombre que se le nota que usted quiere hacer las cosas bien, pero está mal rodeado. Hay gente aquí que no lo quiere en su puesto. Usted necesita gente fiel, gente que le sea leal. Entonces quería comentarle, y cualquiera pensaría que hay una sana preocupación, pero no hay una sana preocupación, hay una sana promoción. Estoy buscando que me promuevan de un punto A a un punto B. Quiero convertirme posiblemente en el siguiente supervisor y la manera del mundo es así, con hipocresía, con mentiras, con detalles hipócritas. Te regalo esto, el mejor regalo, pero no porque lo compro con todo el dolor de mi alma, pero forma parte del sacrificio que debo hacer para lo que quiero conseguir. Ese es el mundo, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasa cuando el mundo se introduce en la iglesia? ¿Qué pasa cuando el mundo traspasa las puertas de la iglesia y quiere convivir con nosotros y comienzan relaciones ficticias, mentirosas, hipócritas, halagadoras, pero que no están centradas en la verdad del evangelio ni centradas en lo que Dios quiere? Bueno, a Santiago le preocupa eso, porque no solamente lo percibía, sino que el Espíritu Santo lo llevó a tener que escribir en contra de eso. Y la razón por la que esto está aquí es porque Dios quiere que nosotros sepamos que esa no es su voluntad, aunque muchas veces la iglesia lo practica. Porque a veces la gente dice, yo no puedo entender cómo en esa iglesia hay tanta hipocresía. ¿Cómo puede ser posible que suceda esto? Que ahí se nota, que ahí se ve. No es la voluntad de Dios. Porque aquí está escrito en la palabra, esa no es mi voluntad, eso no es lo que yo quiero. Pero ¿por qué razón los hombres estamos actuando así? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Bueno, es interesante que en toda la Biblia y todo lo que la Escritura dice, nos dice lo que Dios no quiere o lo que no le agrada a Él. Ese es el propósito de la Escritura, mostrarnos por toda la Biblia todo aquello que no agrada a Dios y que nosotros no deberíamos practicar. Esto no es una exhortación a alentar ese hábito, es una exhortación a cuestionar ese hábito, a abandonar ese hábito. Sin embargo, sigue sucediendo dentro de la iglesia muy a menudo esta misma situación, que es lamentable, ¿verdad? Es detestable. Y cualquier persona espiritual y que entiende la palabra debería darle repugnancia a ese tipo de actitud y ese tipo de acciones. Por lo tanto, es una exhortación muy oportuna para nuestro tiempo, como lo fue para el tiempo de los hermanos del primer siglo. Los cristianos debemos ser imparciales en cuanto en el trato con nuestro semejante. ¿Qué decían los judíos? Que no ayudaban al que estaba tirado porque era ¿qué? Samaritano, ¿verdad? ¿Y qué demostró Jesús? Que mi prójimo no es aquel que a mí me agrada o aquel con el que yo estoy de acuerdo en todo. Mi prójimo es mi semejante. Ese es mi prójimo. Y resulta, mis queridos hermanos, que el cristiano no debe tener un trato parcial de manera parcializada. No puede, porque a nuestro Dios le desagrada la acepción de personas. A Dios le desagrada, mis queridos hermanos, la acepción de personas. Le desagrada completamente. La acepción de personas es la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto en particular. El favoritismo es la preferencia o el prejuicio. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otro
con los mismos derechos. ¿Tienen todos los mismos derechos en la iglesia? Sí, todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿qué pasa cuando el favoritismo nos lleva a violentar los derechos de otros? Y hacerlos a un lado porque me cae mejor Pedro, me cae mejor Luis, me llevo mejor con ellos. Siempre he dicho que los diáconos en la iglesia no son porque son amigos del pastor. Son diáconos porque cumplen los requisitos que la palabra de Dios dice. Pero a veces en ignorancia o en desconocimiento y a veces conscientemente decimos, vamos a escoger los diáconos o vamos a escoger un pastor. Ese pastor tiene que ser leal a mí, tiene que ser mi amigo, tiene que serme fiel en cualquier circunstancia. Error. Él tiene que ser fiel a Dios y a su palabra. E independientemente que tenga muy buena relación contigo. Si es fiel a Dios, a su palabra y aparte de eso tiene buenas relaciones contigo, bien. Pero no puedo mandar allá a fulano porque va a ser fiel a mí. Porque de plano es un error, es algo equivocado. Es parecido a la discriminación que está muy popular en el día de hoy, ¿verdad? La palabra discriminación. Y se puede basar en condiciones como la clase social. Se tiene ideas, según tengo amigos que no son cristianos, que me dicen las iglesias de los famosos, las iglesias de los comunes, las iglesias de los pobres y las iglesias de los ricos. Yo le digo, solamente hay una iglesia. Solamente hay una iglesia, pero no hay iglesia de clase social. No hay iglesia de estatus social. No hay lugar para pensar de esa manera. No debe haber, de acuerdo a la condición social, discriminación. La posición económica no debe ser un factor para juzgar si alguien o no alguien es o no es cristiano, si está haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal, porque de plano diríamos que Job no era un buen cristiano. ¿Cómo le fue a Job en la prueba que Dios quiso permitir en su vida? Si lo vemos desde una perspectiva humana, ¿fue terrible o fue algo sencillo o fue algo bien complejo? Tan complejo era que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, Job, ya. Tan complejo era que perdió sus hijos, su finca, su ganado, todo. Y aparte de eso, una sarna, que se considera una persona que tiene ciertas enfermedades, la gente lo ve como maldito, ¿no? Como un desgraciado, mira cómo vive. Pero no era algo que venía que simplemente Dios permitió eso en su vida con un propósito. Mostrarnos a nosotros que podemos ser fiel a Dios a pesar de ella, en medio de. Mostrarnos a nosotros que podemos honrar a Dios y que honrar a Dios no es simplemente si Dios me da o no me da. Dios sigue siendo Dios aunque yo tenga o deje de tener. Entonces no se trata de mi posición económica, lo que dice si yo soy un buen hermano o no, o si yo estoy bendecido o no. La bendición no se mide por lo que tengo. Eso forma parte del propósito y la voluntad de Dios, según esté yo preparado para recibirlo y si es su plan. Pero ¿quién de los apóstoles tenía lujo en exceso y todo lo que se pudiera usted imaginar? Ninguno. Pero eran bendecidos espiritualmente, eran enriquecidos espiritualmente, estaban llenos de Dios y estaban bendiciendo la vida de mucha gente. Pero tenemos confusiones en este tiempo. La ropa, las acciones. La ropa dice mucho. Ciertamente hay una carta de presentación, ¿no? Por la maleta, dice el dicho, se conoce al pasajero. Ya sabemos si va a cierta ciudad o va para... Este no puede ir para Europa, dicen los que... Incluso, si usted llega a tener un pasaje para ir a Europa, pero usted no va acorde al tamaño del pasaje, se le acerca a un agente policial en el aeropuerto y le dice, amigo, venga, camine. Usted no tiene pinta de ser una persona que va a Europa. Porque la vista nos dice, pero Dios dice algo muy interesante. Hay equivocaciones, hay gente que tiene mucho dinero, pero no aparenta su dinero. Y la Biblia dice que el hombre ve lo que está afuera. Es natural que la gente se deje llevar por los ojos, por la mirada, por el lugar, por el sitio y quede quizás abismado. Wow, un hombre debe ser un tipo exitoso, debe ser un hombre muy influyente, porque la vista nos engaña. Pero sabe, la Biblia dice que el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. A Dios no le interesa tanto lo que aparentamos, sino lo que somos internamente, nuestro ser interior, la intención de nuestro corazón, lo que nos mueve a hacer la cosa, es lo que a Dios le importa. Incluso el profeta se equivocó. Cuando fue a ver a quién iba a ungir al rey de Israel, trajeron todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Le presentó a uno, le presentó al otro, este no es, ¿dónde está él? Y al punto que cuando preguntó, todavía falta otro. No hay más, estos son. No, tú debes tener otro hijo, falta otro. Ah, sí, ese es David. Ese está por allá entre las ovejas. Es como que no me siento del todo cómodo diciendo que él también es mi hijo. Una cosa así. Pero era el que Dios iba a ungir. ¿Y qué hacía Samuel? Miraba la apariencia. Pero Dios le dijo a él, el hombre ve lo de afuera, pero yo veo el corazón.
Todos los que están aquí tienen otros intereses, otras intenciones, pero Él tiene los intereses y las intenciones que yo tengo. Por lo tanto, Dios nos muestra que Él ve el corazón, mis queridos hermanos. La gran característica de Dios es su absoluta imparcialidad. Y aquí es importante porque no es para unas cosas, es para todos. Dios es imparcial para todos. Si usted hace las cosas que le corresponde hacer, usted recibe bendición de parte de Dios. Si usted hace las cosas que no debe hacer, usted recibe consecuencias de parte de Dios. Esa es la ley de la vida. Esa es la forma en que Dios trabaja. En su absoluta imparcialidad es lo que lo caracteriza. En la ley estaba escrito, no cometerás injusticia en el juicio. Ahora uno se imagina aquí solamente un tribunal. No, hay muchas formas de injusticia. En la iglesia hay injusticia. En las relaciones hay injusticia. En mi trato a mi cónyuge hay injusticia. En mi trato a mis hijos hay injusticia. Pero esto se refiere a todo, no solamente a un área en específico. Dios dice, como está escrito, no cometerás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea que por ser pobre tampoco es que Dios tiene trato especial porque yo soy estratus, no sé, el más bajo que exista. No, no tiene que ver con el estratus, mis amados hermanos. El que es pobre e hizo lo incorrecto, aplícale justicia. Y el que tiene mucho, hizo lo incorrecto, aplícale justicia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora, ¿qué hay de participar? ¿Cuáles son las características para que alguien participe? ¿Cuáles son los requisitos para que alguien esté en el ministerio? ¿Ser mi amigo? No. ¿Ser mi hijo? No. ¿Ser mi nieto? No. ¿Ser el esposo de mi hija? No. ¿Y qué de los que se mueren pastoreando y agarran los hijos o las hijas y que ellos son pastores porque su papá era pastor? No. Si Dios te llamó al ministerio, gloria a Dios. Pero no se hereda al pastorado, no se traspasa de generación en generación. Es algo que da Dios. Ahora, si Dios ha permitido que Él sea llamado al ministerio y tiene la capacidad y la gracia y los dones, bienvenido sea, ¿verdad? No hay ningún problema. Qué bendición sería que un padre pueda tener un hijo, pero hay mucha injusticia porque vemos casos donde se ve a legua por todos lados que él no tiene llamado, que él no está en el ministerio, que no tiene la gracia, no tiene la capacidad, por lo menos para ejercer ese llamado o ese papel, y se impone a la fuerza, ¿sí o no? Porque la gente se ha adueñado de las iglesias. Ya no hay temor de Dios, sino que se hace como yo digo. Bueno, juzgará con justicia a tu prójimo. Puede ser que el hermanito no me guste, puede que el hermanito no sea, puede que el hermanito no tenga las características que a mí me parece, pero cumple con el perfil de Dios, pues entonces tiene que hacerse la voluntad de Dios. Es lo que tiene que hacerse. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan la parcialidad en el juicio y el favoritismo y en el trato que proviene de darle una importancia indebida a una posición social. Ahora, aquí tenemos que ser amables con todos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Todo el que pase por esa puerta, bienvenido, Dios les bendiga, mi hermano. Siéntese, tenemos que tratar de servir, pero no es que porque vino Juan Sánchez o Pedro tal, no, con todos. Con todos. El problema aquí de Santiago no era que él estaba quejándose porque habían ricos o habían pobres. El tema no es si es rico o es pobre. El tema es la parcialidad. El tema es el favoritismo. El tema es el mal proceder del corazón en las acciones. Ese es el tema de Santiago. Ahora, no podemos entonces, mis queridos hermanos, nosotros tener un favoritismo en el trato proveniente de una importancia indebida a la posición social, riqueza o influencia. Digámoslo de esta manera, ¿qué diría el Señor de su iglesia en este tiempo? Si el Señor tuviera que evaluarnos. Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Qué diría el Señor de su iglesia en este tiempo? ¿Será que existe acepción de personas en las congregaciones en el día de hoy? ¿Existirá esta situación de hacer acepción de personas? Pues yo creo que la exhortación viene porque sí existe, mis amados hermanos. Si no existiera, no estuviera en la palabra. Pero sí existe. Y no es nuevo. Imagínense, estamos hablando casi que 60 años después que el Señor ascendió al cielo, ya estaba esa situación, ya se tenía que luchar con eso. Ni me diga ahora cómo están las cosas internamente dentro de la iglesia. Existe, mis amados hermanos. Y la exhortación viene porque se puede palpar, se puede ver. Se muestra claramente la preferencia, mis amados hermanos, descaradamente la preferencia y la atención especial
con cierta persona o grupos de personas. Es algo muy evidente, a veces ni siquiera hay un disimulo, ni siquiera en lo más mínimo. Es una muestra de favoritismo, de parcialidad, de manera descarada. El pastor y los líderes de la iglesia deben ser justos y actuar con justicia entre los hermanos, independientemente de quiénes sean o qué tengan. Amén. Debe ser así. Independientemente de quiénes sean y de qué tengan, debe tratarlos con justicia, ser justo, mis queridos hermanos. No importa qué tan generoso hayan sido con la iglesia o con el pastor. ¿Verdad que no importa eso? Porque hay gente, como le dije, en el mundo que compra favores para lograr sus objetivos. Pero dentro de la iglesia hay gente también que compra favores para lograr sus objetivos. Pero el pastor y los líderes deben ser personas que deben ser justos en el trato y en las relaciones. No pueden permitirse, mis amados hermanos, que porque Juan o Pedro o Luis sea fulanito de tal, o tenga el cargo que tenga, o tenga el dinero que tenga, no funciona de esa manera, dice Santiago. No importa cuán generosos hayan sido con la iglesia o con el pastor. Una cosa es que seamos agradecidos y otra cosa es que tengamos que pagar el favor que nos hicieron. Porque si alguien da algo o hace algo, debe hacerlo de corazón, sin que sepa a su derecha lo que hizo a la izquierda, ¿verdad? O viceversa. Ahora, si él hace eso, esperando algo, y cuando no sucede lo que estaba esperando, empieza a chillar, a incomodarse, a reclamar y a exigir, yo creo que si la iglesia tiene, para devolverle lo que dio, déselo. Pero no vamos nosotros a tener que tener compromiso con alguien simplemente porque él considera y cree. Debemos ser justos. Muchas veces sucede que los líderes dan tratos especiales a ciertas personas porque tienen temor de que se vayan. ¿Dónde ha visto usted eso, no? Ay, no se nos vaya a ir el alcalde. No se nos vaya a ir el empresario. No se nos vaya a ir fulanito de tal. No, tú sabes que esa es la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿nosotros dependemos de Dios o dependemos del hombre? ¿Nuestra provisión viene del cielo o viene de fulano o viene de fulana? Entonces se dan tratos especiales a cierta persona y grupo porque tienen influencia, porque tienen capacidad adquisitiva económica, y entonces la iglesia, en vez de hablar las cosas como son, empieza a tratarlos como que tienen pleitesía dentro de la congregación. Pues no es lo que enseña la Biblia. No podemos dar tratos especiales a cierta persona porque tengamos temor de que se vayan. Porque si el hermano es rico o pobre, si el hermano rico o pobre está haciendo las cosas mal, deben ser corregidos ambos. ¿Verdad? Si el pobre está haciendo las cosas mal, se corrige. Pero si el rico está haciendo las cosas mal, se corrige, mis amados hermanos. Y si se molestó y no quiso estar, porque hay algo que le queda a uno en el cuerpo, ¿no? Como la escoria que todavía está. Uno viene del mundo y viene acostumbrado a ciertas cosas y cree que dentro de la iglesia hay gente que llega a la iglesia. ¿Dónde está el pastor aquí? Pastor, ¿usted sabe quién soy yo? Ni idea, hermano. Bueno, yo soy fulano de tal, yo quiero hablar con usted. ¿Tiene tiempo para atenderme? Ahorita no. Ahorita me toca hablar con el hermano. Bueno, pastor, muchísimas gracias. No volvió más nunca. Cuando se le manda un mensaje, dice, no, pastor, yo no sirvo para eso, para que me estén poniendo a esperar, y para que no me atiendan, y para que no estén pendientes de mí. Yo tampoco. Dios le bendiga, mi hermano. Estamos a la orden. Cuando quiera, están las puertas abiertas. ¿Pero qué vamos a hacer? No te vayas. Tú eres la solución a mis problemas. Tú eres la solución de la iglesia. No, la solución de la iglesia es Cristo, mi amado hermano. Por eso siempre digo, si yo no doy, otro da. Pero la iglesia no depende de mí. Depende de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, si está haciendo las cosas mal, se debe corregir en amor, por supuesto, con respeto, por supuesto, con consideración, por supuesto, pero se debe corregir. La confianza de la iglesia no debe estar en los miembros, sino en el Dios de los miembros. Amén. Ahí debe estar nuestra confianza. No podemos complacer a los hombres por temor a que se vayan, ni darle trato preferencial solamente porque tienen dinero o no. No hay trato preferencial en la iglesia. Aquí todos somos iguales delante de Dios. ¿O hay alguien aquí que no sea igual o sea mejor que usted o que yo delante de Dios? Incluso ni hombres ni mujeres, todos somos iguales delante de Dios. Ya no hay varón, ni libre, ni esclavo. En un sentido espiritual, somos iguales delante del Señor. Somos iguales. Agradecemos a Dios por los políticos que se arrepientan. Gloria a Dios. Amén. Si se arrepintieron, por los ricos que se arrepientan, por los
los famosos que se arrepientan, gloria a Dios, que hayan sido salvados, pero no deben tener un trato exclusivo como que si valieran más que los demás delante de Dios. El hermanito famoso, artista, político o rico que llegó tarde se sentó donde pudo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No podemos poner el nombre de la silla aquí, el hermanito tal, y no, ni se sienten allí porque ahí va fulanito de tal. Ahora, es diferente que haya una actividad, ¿verdad? Donde van a dar unos testimonios unos hermanos y digamos, bueno, por hoy, este domingo, no vamos a usar esta silla, no porque ellos sean especiales, sino para que estén más cerca del púlpito y no tengan que atravesar todo el estadio o toda la actividad y en el medio, sino que ellos puedan pasar directamente por este lado. Esa es otra cosa. Pero ¿cómo es que no me puedo parquear ahí? ¿Cómo es que ahí van los hermanos empresarios, aquí van los hermanos no sé qué, aquí van los hermanos? Entonces, ¿qué es esto? Puede ponerle el nombre que quiera. Puede justificarlo de la manera que quiera. Pero la palabra real es favoritismo. La palabra real es acepción de persona. La palabra real es parcialidad. La palabra real es que tengo intereses. La palabra real es que estoy buscando algo, mis queridos hermanos. La hermosura de la iglesia es que podemos estar todos juntos, el uno del otro, mezclados sin importar si somos libres o esclavos, si somos amo o si somos el que le sirve al amo. Podemos sentarnos juntos con su esclavo, podemos sentarnos juntos con el jefe y el trabajador, recibiendo el mismo alimento espiritual de su padre. Y aunque tengamos quizás responsabilidades distintas fuera de la iglesia, pero aquí somos igual. En el tiempo de Santiago habían esclavos. ¿Y qué tal si llegaba el jefe ahí a la reunión? El esclavo tenía que pararse porque según el esclavo era propiedad del dueño. Y decirle, amo, siéntese aquí. No porque quisiera, sino porque se vio obligado. Pues Santiago dice, no funciona de esa manera. El jefe y el trabajador pueden sentarse en el mismo lugar y recibir el mismo alimento espiritual de su padre. Y aunque tenemos quizás responsabilidades distintas fuera de la iglesia, en el mundo, en la iglesia somos iguales. Posiblemente un alumno, ¿verdad? Un alumno de la universidad sea el profesor de su profesor en la iglesia. Porque esa es la otra realidad. Hay gente que en el mundo es muy capacitada y muy preparada. Pero en la iglesia es distinto, mis amados hermanos. En la iglesia es totalmente distinto. Y puede que un profesor de doctorado, de cátedra, en la universidad se consiga en la iglesia con el alumno que le está enseñando escatología, que le está enseñando sobre el servicio, que le está enseñando sobre la palabra. Y no va a decir, no, yo soy tu maestro. En la iglesia todos somos iguales. Y nos sometemos los unos a los otros. Y podemos ser exhortados los unos a los otros. Y podemos recibir de parte de otros hermanos que incluso en el escalafón socioeconómico, intelectual, de formación, esté muy por debajo de nosotros. Pero tiene Dios razón, mis amados hermanos, en enseñarnos todo esto. Ahí está la palabra del Señor, mostrándonos que no debe haber parcialidad, favoritismo, es pecado, no es la forma en que Dios obra, no es la manera en que a Dios le agrada. Una tentación grande para la iglesia es dar participación o permitirle a las personas acaudaladas y famosas participar en la iglesia no en base a su preparación o capacidad, sino porque simplemente son acaudalados y famosos. Y en el fondo también se esconde otra intención, el gancho para atraer, para llamar a otros, ¿verdad? Yo creo que aunque la tentación es grande, la iglesia no debe ceder ante esa tentación. No debe ceder, mis queridos hermanos. No es que esté mal que un famoso, un político o un acaudalado que conozca a Cristo tenga parte en la iglesia. No estamos hablando de que él no puede ejercer un ministerio, no puede hacer algo. Lo que estamos hablando es de que al mismo proceso que se le aplica a uno, se le debe aplicar a otro. Pero a veces no sucede de esa manera. Hay discriminación en las oportunidades y en las posibilidades de participación. No debería ser, pero existe. Muchas veces otros no tienen recursos, o quizás no son famosos, o no les brindarían la oportunidad porque sencillamente no los consideran según su criterio personal. Esto se llama parcialidad según la Biblia, mis amados hermanos. No hay otro nombre. Favoritismo, acepción de persona. Viene un hermano y le dice a algún líder de la iglesia, ¿podría usted ir conmigo a conversar y compartir una comida? Y así me escucha lo que tengo que decirle. Dice el líder,
Yo estoy muy ocupado. Lo que me tenga que decir, dígamelo aquí. Pero no tengo tiempo para eso. Ah, pero el hermano dueño del concesionario de Ferrari, si le dice lo mismo que dice, no tengo tiempo. Dice, claro, su merced. No faltaba más. ¿A qué hora? Y pare usted de contar. El corazón nuestro, mis amados hermanos, es engañoso. En el corazón se albergan muchas veces actitudes no bíblicas que están allí. Y debemos decir como David, Señor, líbrame de mis propios pecados ocultos. Escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Muéstrame lo que se esconde detrás de mí. Muchas veces hay actitudes no bíblicas y podemos hacer acepción de personas. Las indicaciones que se daban en algunos libros de orden eclesiástico en el principio de la historia de la iglesia, cita un pasaje típico del tratado etíope de los estatutos de los apóstoles. La congregación de los etíopes tenía un estatuto, ¿verdad? Que se llamaba así, los estatutos de los apóstoles, y decía, si entra un hombre o una mujer vestido lujosamente, ya sean del lugar o de afuera, que son hermanos, tu presbítero, o sea, el pastor, el líder que está al frente, cuando expongas la palabra de Dios o cuando leas, no hagas discriminación ni abandones tu ministerio para asegurarte de que se les asignen buenos sitios. Si no, quédate tranquilo, que ya lo recibirán los hermanos. Y si no queda sitio, cualquiera que tenga amor por los hermanos se levantará y le designará el suyo. Pero si un pobre entra del distrito o fuera, entrara y no hubiere sitio para ello, tú, presbítero, búscale un lugar de todo corazón. Y aunque tenga que ser tú el que le des el lugar donde se siente, aunque te toque a ti sentarte en el suelo, para que no se le dé la máxima importancia a nadie más que a Dios. Ahora, fíjense el concepto de la iglesia, ¿no? El concepto de la iglesia en cuanto a cómo debían ser las cosas y el concepto de la iglesia como se hacen las cosas en el día de hoy. Los que dan 100, los que dan 200, los que dan 1000, los que dan 1.000.000, los que dan 2.000.000, los que dan 5.000.000, aquí adelante, aquí, tal. Hay gente que llama a las personas no porque lo extrañan en la iglesia, sino por los beneficios que generan a la iglesia. Pero la Biblia nos muestra que al principio no era de esa forma. No era de esa manera, mis queridos hermanos. La importancia no se le debe dar a la gente, sino a Dios. Queridos hermanos, por lo general, tienen que pasar varios días para que la gente influyente, importante o acaudalada entienda esto. Porque están acostumbrados a recibir en algunos casos mucha atención, ¿verdad? Pero cuando uno nace de nuevo debe haber un desprendimiento de todo lo que antes me agradaba. Pero imagínense esto, están acostumbrados a recibir mucha atención, pero les hace bien que la iglesia los ponga en el lugar que le corresponde, que les recuerde quiénes son verdaderamente y que entienda que son humanos. No tengo nada en contra de los que se han dedicado al ministerio de la música, pero me genera un poco de incomodidad ver cómo actúan como estrellas sin Cristo y cómo la iglesia complace cuanto capricho pida o exijan. Una cosa es la bendición, fruto de su trabajo, una cosa es que se le deba ayudar, ofrendar, o incluso si tiene un monto porque incluye músico y todo lo demás, pero otra cosa es el show previo y el show post del concierto. Y la iglesia cae en esa mentira y en ese engaño. Y entonces decimos, no, es que es un siervo de Dios. No, es que son los siervos de Dios. Es que el hombre de Dios. ¿Y los demás qué son? O sea que si el ministerio no es internacional, transnacional, transatlántico, si no es hipermacro conocido, entonces no tienen aceptación o lugar. Si viene alguien a predicar de afuera, una ofrenda no puede ser $100, no puede ser 200, hay que darle tanto. Y vamos, y a los que son de adentro, ni para el CIT, ni para el Transmi, ni llevarlo a un almuerzo decente. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿hay favoritismo en la iglesia? Sí hay, mis amados hermanos. Ahora, ¿está bien eso? No. ¿Es pecado? Sí. Y la exhortación viene a hacernos meditar y pensar en si hemos actuado o si estamos actuando bajo esa circunstancia y comenzar a ver las cosas como Dios quiere que nosotros la veamos. Entonces sí, una persona puede haber sido alguien muy influyente, un político, lo que sea, pero si llega a la iglesia debe ser tratado como cualquier otro hermano.
Incluso él mismo, si ha nacido de nuevo, debe sentir esa necesidad de que, hermanos, yo soy común y corriente de carne y hueso. Antes me ocultaba tras una fachada de éxito, antes me ocultaba quizás pero no, me he dado cuenta que soy tan igual como todos ustedes y estoy tan agradecido de que Dios me haya perdonado y me haya salvado. Así que no pequen ustedes ni me hagan pecar a mí. Pecan ustedes por idolatrarme y peco yo por aceptar la idolatría. Ni es que ustedes pequen ni que yo pequen. Pero ¿cómo puede alguien darse cuenta de eso si la iglesia no se lo enseña? ¿Cómo puede darse alguien cuenta de eso si nosotros estamos guardándole el parqueo? Estamos allí metiéndolo como que somos guardaespaldas. Ahora me hago otra pregunta. ¿Por qué un pastor ha de tener guardaespaldas? No, es que tú no sabes, tú no conoces. El diablo lo quiere asesinar, lo quiere matar, que todo lo demás, que todo lo que más. A mí me parece raro. Me parece muy raro. Me parece injustificable. Porque si yo he de morir si es la voluntad de Dios. Y la gente debe verme no como un superhumano, sino como un ser humano. Mira el pastor, este es el pastor que sale en la televisión. Hola pastor, ¿cómo está? Saludos. Mire, se está comiendo unas empanadas aquí en, no sé yo qué, en la parada. O mira, lo veo comprando en el periódico, en la prensa, caminando, saludando a la gente, hablando con la gente. Porque eso es lo que debería suceder. No estoy hablando de que si tiene carro o no tiene carro. Eso no es el pecado, eso no es lo malo. Lo malo es detrás de ese carro un blindaje inaccesible en el cual no hay forma de hablar contigo. Yo creo que la mujer del flujo de sangre no pudiera tocar ese manto. Porque es un cerco y un anillo de seguridad tan inmenso y tan grande que válgame Dios. Y hay cosas que no están bien. Entonces, como iglesia, Santiago decía, hermanos, aquí nadie es mejor que nadie. Si entra un hermano con anillo, no es el problema que entre con anillos. Si entra un hermano bien vestido, no es el problema que entre bien vestido. El problema es tu reacción y tu actitud ante ese hermano. Se nota la encimada que hay encima de él. Y hermano, y te busco y te llevo. No, vas al baño, yo te cargo. No camines. No, eso no está bien, dice Santiago. Ah, pero entra otro que no tiene esa misma característica, ni le paran, ni se le arriman, se le esconden. Lo ponen allá al final, parado en algunas ocasiones. No, mis amados hermanos. Santiago dice, no está correcto eso, no es la voluntad de Dios. Y como iglesia no deben practicar eso. Nosotros debemos ponerlo en el lugar que le corresponde. Que recuerden que son humanos. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy hablando o no es nuestra intención de decir que tenemos que tratarlos mal. Ni tampoco que no reconozcamos lo que son. No, claro que no. Señor alcalde, ¿cómo está? Qué bueno verlo por acá. ¿Le gustó la prédica? ¿Sí? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo le va con tanta corrupción? ¿Cómo lucha usted con eso? Bueno, ahí ando, oren por mí. Necesito la ayuda de Dios. Es difícil la cosa a veces, pero ahí estoy firme. Qué sé yo, sentarnos, que Él pueda ser parte de las reuniones que hacemos. Porque dentro de la iglesia hay las reuniones con un grupo, las reuniones con otro grupo y las reuniones con otro grupo. Pero la reunión debería ser general, ahí entraríamos todos, porque no es un club social. En un club social, ¿qué hay? Elitismo, ¿sí o no? Si usted no es parte del club, no entra. Y para ser parte del club hay que tener una cantidad de recursos específica. Eso se entiende en el mundo, pero en la iglesia, para acercarnos, para sentarnos, para comer, no debería existir eso, pero existe, mis queridos hermanos. Y Santiago lo trata. ¿Debemos tratarlos mal? No. ¿Debemos tratarlos con desdén? No. ¿Con desprecio? No. Lo que hablamos es de justicia, igualdad en el trato con nuestro semejante. Si lo vamos a tratar bien, debemos asegurarnos que lo hacemos porque es nuestro hermano, como igual lo debemos hacer con el pobre. Bienvenido. Dios te bendiga, mi hermano. El hermano puede que no pueda dar, puede que no pueda contribuir, que no pueda ayudar, pero eso no debe hacerse a un lado. No, somos iguales. La iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen todas esas diferencias, mis queridos hermanos. Y si no es así, estamos mal. No puede haber, mira mis amados hermanos, en la iglesia diferencias de rango y prestigio cuando las personas se reúnen ante la presencia del Rey de Gloria. El Rey del universo, ¿quién es Cristo? Y Él es el que nos ha traído a todo este lugar. Y si Él no hace sección de personas, ¿cómo voy a hacerlo yo? Si la iglesia le pertenece a Dios, ¿cómo voy a hacer yo sección de personas? Si la iglesia es de Dios. Ahora, mucho cuidado, no confundamos una cosa con otra. En la iglesia también hay un orden. Y todo el mundo que llega necesita respetar ese orden.
Todo el mundo que llega necesita someterse a las autoridades. No es que porque no haya sección de personas, yo llego y pasé corriendo y agarré el micrófono y digo todo lo que quiero decir, aunque esté bien, aunque esté mal. No, no funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Pero en la iglesia, mis queridos hermanos, no debe existir diferencia de rango, de prestigio. La iglesia debe ser un lugar donde todos los estatus y posiciones sociales desaparecen, en el cual todos somos hermanos e iguales delante de Dios. No solamente de dichos, sino en hechos. La Biblia dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, sino en hechos y verdad. Debemos ser lo suficientemente humildes para escucharnos los unos a los otros y reconocer que tenemos debilidades y falencias como seres humanos. Y que pueden que hayan cosas que no le va a gustar a alguien de mí, ¿verdad? Como puede que hay cosas a mí que no me gustan de alguien. Pero por encima de esa diferencia debe triunfar el amor. Debe triunfar ese deseo de coinonía. Debe triunfar ese deseo de comprensión. Hay gente que te va a tratar mal, te va a decir cosas dentro de la iglesia. Pero eso no se corrige tratándolos igual, sino con paciencia, ¿verdad? Y con misericordia. Bueno, tal vez el hermano no me conoce, ¿verdad? Es como cuando hablan de uno, o lo cuestionan a uno, lo critican a uno. La reacción natural y normal, ¿cuál es? Querer manifestar que yo no soy así. ¿Pero cómo? Con frases, con palabras, con trato. Pero muy pocas veces decimos, bueno, puede que no me conozca, ¿verdad? Puede que no sepa quién soy yo. Puede que no se ha tomado el tiempo para conocerme. Pero bueno, oraré por él, para que Dios le dé testimonio a él sobre mí y que él pueda darse cuenta de mí y que de lo que yo realmente soy y no esa idea que tiene en este momento. Pues esa es la forma en que funciona la iglesia. Mis queridos hermanos, todos somos iguales delante de Dios. Por eso no puede existir una iglesia para famosos, ricos y deportistas y músicos y la iglesia, no, mis amados hermanos, la iglesia del Señor es una sola y debe estar compuesta por los redimidos del Señor. Aquí somos una familia, hijos de un mismo Padre, que quizás tengamos circunstancias de vida diferentes, pero en el Señor somos uno. No todos estaban en la misma condición en la iglesia del primer siglo. Como tampoco en este tiempo presente la iglesia está en la misma condición toda. Y gloria a Dios que es así, ¿verdad? ¿Usted se imagina que todos estemos en la misma condición? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo nos socorremos? ¿Cómo nos bendecimos mutuamente? ¿Cómo somos de provecho y de bendición para otros si todos estamos en la misma situación? Dios en su sabiduría ha compuesto la iglesia con una cantidad de personas. José de Arimatea, ¿qué hizo? Cumplió con la profecía que se había dicho del Señor. Compró el lugar. Más con los ricos fue su sepultura, dice la Biblia. Gloria a Dios por José de Arimatea. Gloria a Dios porque José de Arimatea pudo entender, mis amados, quién era el Señor. Y a pesar de que tenía recursos, no fue un impedimento para que no formara parte del cuerpo del Señor, de la iglesia. Entonces no me vengan a mí con lloraderas de que, porque hay resentidos de ambas partes. Los resentidos clasistas y los resentidos por los clasistas. Los de aquí no quieren nada con los de allá y los de allá no quieren nada con los de acá. Nosotros no podemos estar ni un lado ni del otro porque ninguno está correcto. Debemos estar en el medio, alabar a Dios por las bendiciones materiales, económicas que algunos puedan tener. Yo disfruto si voy a la casa de alguien y veo esa casa bonita, arreglada, acomodada, me da gozo, me da satisfacción. Bendito sea Dios que ha podido bendecir a mi hermano para disfrutar eso, pero estoy seguro de que cualquiera que tenga 4 dedos de frente, que sea cristiano, que tenga el Espíritu Santo, que entiende que todo lo que tiene es por gracia de Dios, él lo que tenga lo quiere compartir con otros. No tiene sentido tener un televisor como aquella pared de atrás para ver un clásico del Barcelona y el Real Madrid solo. Uno quiere que, hermano, ¿qué vas a hacer el sábado? Vente, vamos a ver un clásico aquí del Real Madrid. Chévere, vamos a disfrutar el partido. Uy, hermano, qué rico se ve aquí. Chévere, sí. ¿Quieres un cafecito? Te traigo tinto, te traigo aromática, te traigo refresco, no sé, gaseosa, te pongo jugo. ¿Qué quieres? Pero disfruto con otros. Usted puede ir a París solo. Y puede que le guste, y que disfrute, y camine, y se tome fotos. Pero si usted va acompañado, lo disfruta más. Usted va con su esposa y lo disfruta, pero si va con sus hijos, lo disfruta más. Usted va a la playa solo y lo disfruta. Hay que tener un corazón muy terrible como para decir, no, yo lo disfruto solo. Pero la comida, un restaurante bonito, una comida agradable, se come y es rico. Pero si puedes compartir la mesa con alguien, es mucho más rico todavía. Es mucho más delicioso, se disfruta de mejor forma, de mejor manera. Por eso, mis amados hermanos, somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Quizás tengamos circunstancias de vida diferentes, pero somos uno en el Señor.
Al Señor no le impresiona la apariencia ni tampoco lo que tenemos. Él ve nuestro corazón, nuestra humildad, nuestro amor y disposición para obedecerle. Eso es lo que Él está viendo en cada uno de nosotros. Un corazón verdaderamente redimido por el Señor. Ya no vive para presumir o para aparentar o para demandar. Un corazón redimido. Una persona nacida de nuevo, sin importar su estatus, debe cambiar su arrogancia por humildad. Ya no quiero tanto que me sirvan, sino que quiero servir. Es decir, hermano, no es que está mal que me atiendan aquí en la iglesia, pero déjenme a mí también hacer lo mismo. No quiero despreciarles, pero tanta atención me incomoda. Pero uno pensaría que todo el mundo piensa así, pero hay gente que le gusta así. Esperando a ver quién es el que le va a decir, Merced, adelante, siéntese aquí. Y donde no suceda eso, se da la media vuelta, se va incómodo. ¿Cómo cree alguien que un siervo de Dios va a aceptar tal humillación? ¿Humillación? ¿Que no te dieron el primer lugar? ¿Humillación? ¿Que no te dieron el micrófono? ¿Humillación? ¿Que no te atendieron como tú quisiste? ¿Humillación? Cristo, que siendo rey, dejó su gloria y dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él mismo se despojó. No lo despojaron. Hecho semejante a los hombres. La Biblia dice que Él se hizo pobre por amor a nosotros. Ahora, Jesús no nació en la familia más acaudalada de Israel. Pudo haberlo decidido de esa manera, pero no lo hizo así. Algo de humildad quiere enseñarnos el Señor. Nació en un hogar humilde, que no tenía ni siquiera para dar una ofrenda. La más pobre ofrenda eran 2 tórtolas. Esa fue la que dio su mamá y su papá. Jesús, mis amados hermanos, se interesó, se enfocó en las personas comunes. Y la diferencia entre él y los fariseos era la arrogancia. A los fariseos les gustaba la pleitesía. Les gustaba que se les atendiese, que se les dieran los primeros lugares, los primeros sitios. El expresarse siempre en público con la intención de generar algo. Pero no pudiera quedarse aquí y esta historia no tuviera ningún sentido si nosotros nos quedamos pensando solamente en el pasado. La pregunta es en el presente. ¿Qué hay? ¿Hay fariseos? Sí. ¿Hay personas que les gusta eso? Sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Qué conducta vamos a imitar? Porque todo el mundo se quiere parecer a los grandes, ¿sí o no? ¿A quién se quieren parecer los cristianos? Vean en las redes sociales la cantidad de cristianos que hay y ninguno se identifica en su mayoría con los sencillos y los humildes, sino con los prepotentes, con los arrogantes, con los que supuestamente tienen el poder y la unción, con los que son... No, mis amados hermanos. Mire, la vida nuestra no es solamente lo que se ve aquí en el púlpito o en la pantalla. La vida nuestra es en el día a día. ¿Cómo vives? ¿Cómo te asocias? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te roba la paz? Si tu vida, y no le encuentro sentido a eso, mis amados hermanos. Una cosa es vestir bien y otra cosa es el exceso, los lujos y ese deseo constante de andar presumiendo arrogantemente. Recuerdo una vez que alguien me dijo, es que yo lucho en contra de ese deseo de presumir lo que tengo. Digo, bueno, si tienes deseo de comprarte un buen reloj, cómpratelo. Pero porque te gusta y porque lo tienes y porque lo quieres, pero no para presumirlos. Entonces, yo decía, pero ¿por qué usas los...? No, es que así se ve el reloj. Válgame Dios, amados hermanos, estamos llenos de tanta mundanalidad y tanta carnalidad internamente dentro de la iglesia que no me imagino a Santiago en este tiempo soportando todo eso. No me lo imagino. Entonces, Dios ve el corazón. Dios está allí viendo cómo cambia nuestra arrogancia por humildad. No importa quiénes fuimos o somos. Hay gente que viene a la iglesia y espera que le rindan pleitesía porque yo fui embajador. Ah, qué bueno, hermano. Buena experiencia, me imagino. Qué bueno que fue embajador. Yo fui gerente de Pfizer, Latinoamérica. Era el encargado en toda Latinoamérica de todas las plantas de Pfizer. Qué bueno, hermano, lo felicito. Ha sido usted un hombre muy capacitado. Pero ahí hay un cronograma de limpieza, le toca limpiar. ¿Qué? ¿Yo? En mi vida nunca he agarrado yo un cepillo. Bueno, es un buen tiempo para demostrar lo que Cristo ha hecho en usted, ¿verdad? Eso también lo ayuda a uno a ponerse el sitio que es. Soy actualmente el encargado de desarrollo para Apple. Ah, qué bueno, mis amados hermanos. Qué bien, eso es una bendición muy grande. Nos alegramos, nos gozamos. Pero aquí no hay rango, mis queridos hermanos.
Aquí solamente hay un capitán y el resto obedecemos y ese es Cristo. Amén. Él es el único grande. Aquí somos hermanos, mis queridos hermanos. Imagínense que llegue el presidente a su casa con sus hermanos y su padre, porque el presidente que es un hermano, si tiene hermano, y un hijo si tiene padre, ¿sí o no? Entonces imagínense que llegue el presidente a la casa con sus hermanos y sus padres y que él es un hermano, un hijo, y nadie le dice, señor presidente. ¿Verdad que no? Lo llaman por su nombre, hijo. O le dicen Estefano, Alfredo, Luis, pero no le dicen señor presidente. Y quizás lo que suceda es que le digan, oye, Trump, estás haciendo las cosas mal. Biden, estás haciendo las cosas incorrectamente. No le dicen, señor presidente, usted no va a ver a su esposa, a sus hijos, señor presidente, señor presidente. No, porque él es un ser humano que está cumpliendo una función, pero internamente en su hogar es padre. Internamente en su hogar es hermano, internamente en su hogar es amigo, internamente en su hogar es una persona de carne y hueso. Ahora, si eso sucede en el mundo, por así decirlo, como una ilustración, ¿cuánto más en la iglesia? No importa que hayamos ido, aquí no van a decir el hermano Juan, el hermano Pedro, el siervo, la sierva, servidor, servidora, la hija de Dios, el hijo de Dios, pero nadie nos está diciendo el gerente de Pfizer, el gerente de desarrollo, el gerente del banco, el embajador, el político, el ministro. No, mis amados hermanos, esos títulos quedan a un lado. Quedan a un lado. No porque sea malo o porque no lo puedan ejercer. Me refiero que dentro de la iglesia es otro sistema, otro gobierno, totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Igualmente en la iglesia somos hermanos en la fe. Y Dios puede usar a una anciana, a una mujer, quizás sencilla, con estudio o sin estudio, puede usar a cualquier hermano dentro de la iglesia y darnos una palabra de exhortación, aunque nosotros seamos Juan Sánchez, embajador de no sé qué. Esa es la diferencia de la iglesia, mis queridos hermanos. Y un pescador como Pedro era el pastor de un montón de gente, quizás acaudalada o muy capaz, pero Dios escogió a Pedro, amén. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Entonces, en la iglesia no debe existir la parcialidad ni las preferencias. Está prohibido. Ah, pero pastor, por favor, yo soy amigo de un hermano. No, no estábamos hablando de eso. Usted puede ser amigo aquí. Ahí la Biblia dice que el que quiere amigo debe mostrarse amigo, ¿sí o no? Yo no puedo esperar que alguien se desvele por mí si yo no me preocupo por nadie. Pero hay gente que coge cariño a un hermano o una hermana porque ese hermano lo llama a tal hora y me auxilia, me socorre, me ayuda, está pendiente de mí, se preocupa por nosotros. Entonces yo no puedo esperar que ese mismo cariño y amor que él sienta por otro que siempre anda con su carota de chao, chao y buenos días y ya. No, por eso en la iglesia es un lugar de convivencia, mis amados hermanos. Lamentablemente las distancias, los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era la unidad entre los hermanos, el servicio mutuo, el estar pendiente los unos de los otros. Y aunque estemos en una iglesia grande, una iglesia pequeña y estemos en una ciudad complicada, debemos procurar promover por todos los medios eso. ¿Cómo? Cuando tengamos la oportunidad de reunirnos para comer, comamos. Y si no podemos hacerlo todo juntos por tiempo, por cuestión de espacio, entonces llamémonos, ¿verdad? Hermana, ¿cómo estás? Bien, chévere. Ay, me gustaría invitarte a mi casa a almorzar. O si usted es de los más abiertos, generosos, porque de repente puede decirle, ¿qué te parece si nos vemos en Craig and Waffle? Nos sentamos, comemos. O un cafecito. Vamos a Starbucks. A mí no, yo tomo colado con coladera, con esa de trapo. Pero si a ti te gusta Starbucks, voy a ir a Starbucks a acompañarte. Y te brindo tu café en Starbucks y lo disfrutamos y hablamos. Eso es una bendición que no debemos dejar perder. Y el que más tiene, ¿qué hace? Busca a los otros que tienen, ¿sí o no? Y se pagan favores con favores. ¿Y qué hago? ¿Qué le regalo a Juan? Porque el año pasado me regaló el iPhone 14. Y me siento comprometido. Tengo que regalarle algo igual o mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? O porque sencillamente, pero ¿qué debería hacer un hermano pudiente en la iglesia? Buscar a todos los hermanos que nunca me van a poder llevar a mí a donde yo los voy a llevar a ellos. No para aparentarle, ni para fanfarronear. Es para que ellos disfruten de algo que a mí me agrada, que yo puedo pagar y que yo puedo hacer. Y quiero que ellos lo experimenten también. Y me llevo a mis 2, 3 hermanos y compartí con ellos allá. Eso sería bonito, ¿verdad? Sería de mucha bendición.
Pero no debe haber diferencias sociales, barreras que nos ponemos, paredes que creamos, muros internos dentro de la congregación, porque eso no es la voluntad de Dios. Mire, ¿por qué no debe haber ese tipo de cosas? Porque no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, por toda la Escritura, lo siguiente. Lucas 20, versículo 11, dice, o versículo 21, perdón. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Ahora, yo quiero que usted preste atención a todos estos versículos que voy a leer para que usted entienda lo que Santiago está queriendo decir. Al Señor le dijeron, Maestro. Los que se lo dijeron eran unos hipócritas, pero le reconocieron algo. Sabemos que dices y enseñas rectamente. ¿Quién enseña rectamente? Jesús. Y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, no hacía acepción de personas el Señor. En Marcos, dice en el versículo 14 del 12, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, hombre verdadero, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas verdad, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Y ahí le hicieron una pregunta. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, porque no haya acepción de personas para con Dios. Y luego en Efesios capítulo 6, versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses capítulo 3, versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero yo pudiera pasar aquí 2 horas hablándole de todos los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dicen que Dios no hace acepción de personas. Y la pregunta que surge en esta mañana es, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué la hacemos nosotros? Si Dios hubiese hecho acepción de personas, tal vez yo no estuviera aquí. ¿Quién era yo? No le voy a contar. ¿Quién era usted? Cuénteme usted a mí. ¿Quiénes éramos? Éramos cualquier cosa menos lo que creíamos. Creíamos que éramos importantes, creíamos que éramos buenas personas, pero la Biblia dice que éramos pecadores. Creíamos que éramos generosos y lo que éramos unos aprovechados. Y un montón de cosas más, mis queridos hermanos, que solamente Dios y nosotros sabemos. Pero Dios no hace acepción de personas. Y Él en su infinita bondad y misericordia y su gracia me salvó a mí. Y me trajo a la salvación, a la vida eterna, al perdón. Entonces ahora voy a ver yo así como, ay, con ese clasismo y ese elitismo a los que van entrando como que, cuidado, peligro. No, mis amados hermanos. Lo que Él hizo conmigo, puede hacer con otros. Lo que Él hizo con usted, lo puede hacer con su amigo, con su familiar, con el desconocido, con el que está en la calle. A veces uno pasa por la calle y hay cosas que uno está amarrado, que no puede hacer. Digamos, una persona que está pasando su proceso de droga está tendido ahí en el piso y a veces no tiene ni la noción del tiempo, ni escucha lo que se le dice. Pero yo a veces paso y veo a esa gente y digo, Señor, ten misericordia. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Y así como está hoy, pudiera ser un testimonio para ayudar a mucha gente, pero tú puedes transformar esa vida y usar todo ese mundo, toda esa desgracia, todo lo aparentemente malo para convertirlo en bien. Pero nosotros, mis queridos hermanos, debemos saberlo. En Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35, dice la Biblia, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Antes sí creía eso. Mire, ya hay evangélicos que creen que Dios hace acepción de personas. Pero Pedro vivió su tiempo en el cual estuvo confundido. Y muchos creyentes pueden también estar confundidos pensando lo mismo que Pedro, que para los gentiles no. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no eran parte del pueblo judío. Pero si lo usamos como ilustración para decir quiénes son los gentiles ahora, hablando en un contexto cristiano, los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y él dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque él pensaba que los gentiles no iban a ser salvos y que no merecían salvación. Me temo que la iglesia en este tiempo también anda entrando en ese trance de que ellos creen que mucha gente no va a recibir salvación. Porque a ellos les parece, porque a ellos les suena, porque a ellos comprenden, pero resulta que no. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y cuando la Biblia dice Dios no hace acepción de personas, ¿creen ustedes que se refiere a un grupito nada más o a todos? Cuando la Biblia dice no hace acepción de personas, se refiere a todo el mundo.
Todo el mundo. Y dice Pedro, sino que en toda nación, debajo de la tierra, en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Entonces Pedro en su momento tenía ideas equivocadas, pero tuvo que ser corregido. Y el apóstol Pablo le llamó la atención y le dijo, no seas hipócrita. Cuando andas con los judíos te comportas así, y cuando andas con los gentiles te comportas así. Tienes que ser lo mismo allá y tiene que ser lo mismo aquí. Bueno, si yo leo la Nueva Traducción Viviente y con esto terminamos, dice lo siguiente. Dice de la siguiente forma. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Esa es una pregunta para todos. ¿Cómo pueden decir o afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Cuando en la Biblia nos dice que Él no hace acepción de personas. Por ejemplo, supongamos, dice esta versión, que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joya costosa y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso, ¿acaso estas discriminaciones no demuestran que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres que están en este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino de Dios prometido a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. Lamentablemente era la realidad. Ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son ricos los que los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que os insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerde que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes le han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Hermanos, el problema, como dije al principio, no es si tenemos o no tenemos. El problema es nuestro corazón y el trato preferencial y la sección de personas que muchas veces hacemos. Hay personas que no tienen nada y son muy orgullosas. Eso no significa que Dios salva a los pobres porque son pobres. Dios salva a los pobres que son humildes y sencillos y reconocen su pecado y se acercan a Dios buscando un Salvador. Ahora, los ricos no tienen negado el acceso al cielo. La diferencia entre un pobre y un rico es que muchas veces es más fácil para el pobre, que no tiene de dónde agarrarse, de dónde sostenerse, ni con quién contar, que mirar al cielo. Mientras que la arrogancia de mucha gente prepotente, que porque tiene y porque ha logrado cosas, a veces busca justificarse y tratar de no ceder ante la necesidad de un Salvador, sino que dice, es que yo no necesito esto, yo no necesito aquello. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es un fiasco, porque usted no puede decirle a alguien que lo tenga todo, que Dios quiere darte todo. Si yo le digo a un multimillonario que Dios quiere bendecirlo económicamente, él me puede decir, es que ya yo lo tengo. Mira mi avión, mira mi casa, mira mi finca, mira mis edificios, mira mis mansiones, mira mis negocios. Si eso es lo que Dios me va a dar, como que ya me lo dio. Pero si yo le digo que si él muere sin Cristo, va al infierno, que no hay nada que él pueda pagar para comprar su salvación, pero que Dios proveyó a su Hijo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez su apreciación de lo que le estoy hablando sea diferente. Entonces muchos ricos confían en su riqueza. Dice la Biblia, les compararé a un hombre insensato que dijo, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días guardado. Gózate, alégrate y bebe. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Entonces, lo que Santiago dice, hermano, no menosprecien al pobre por ser pobre. No menosprecien a nadie porque no tenga. Traten de igual forma al rico y al no rico. Y como iglesia, manejen un mismo lenguaje. Sean justos en el trato.
Las mismas condiciones que son para uno son las mismas condiciones que son para el otro. Aquí no importa de quién sea hijo. Aquí no importa qué tenga. Aquí no importa qué no tenga. Aquí lo importante es que si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos una familia. Entonces, él o ella es mi hermano o mi hermana, sin importar la circunstancia en la que se encuentre. En una familia no todos tienen la misma condición. Siempre está el tío que más tiene, la tía que menos tiene. Siempre hay el padre que tiene un hijo que le ha ido mejor y al otro no tan bien, pero los ama a todos, amén. Y Dios no nos ama a nosotros por lo que tenemos, sino por lo que Él hizo por nosotros, amén. Entonces que Dios nos ayude, que guarde nuestro corazón, que Dios permita que su iglesia pueda caminar como lo demanda su palabra y que el problema no es que nos equivoquemos, sino que dejemos de hacer lo que la Biblia dice o que nos demos cuenta de lo que la Biblia dice y sigamos igual. Entonces, somos pocos, mis queridos hermanos. No sabemos qué deparará el futuro. No sabemos quiénes llegarán, pero todo el que llegue debe ser recibido de una manera como corresponde como cristiano. Y que como iglesia demos testimonio del amor de Dios, de la misericordia, de la compasión. No somos mejores que nadie, no somos perfectos, pero estamos en un proceso de crecimiento, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Que no nos sorprenda la apariencia, que no nos debemos llevar por nuestros ojos, sino que aprendamos a discernir las cosas espiritualmente. Padre, en esta mañana te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu verdad, Señor, que permanece para siempre. Gracias porque es un mensaje muy claro, Señor. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Está allí, Señor. No hagas acepción de personas. Queremos pedirte perdón, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Te he dicho, Señor. Perdón por menospreciar muchas veces lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Perdón por menospreciar, Señor, a aquellas personas que tal vez no hemos visto de la manera que tú quieres que veamos, Señor. Te pedimos como iglesia que nos bendigas con un espíritu humilde, sencillo, generoso, dadivoso, bondadoso, misericordioso, Señor. Que seamos, Padre amado, gente atenta, Señor, no con unos, sino con todos, preocupados no por unos, sino por todos. Señor, deseosos de bendecirnos mutuamente, Señor. Bendecirnos sin esperar nada a cambio, Señor, pero dando con honestidad y con sinceridad. Señor, que el mundo pueda ver eso en nosotros, Señor. Que la gente pueda identificar eso en nosotros, Señor. Padre, oramos por todos nuestros hermanos, Señor. En las diferentes circunstancias que se encuentren, Señor, ayúdales, bendíceles. Permite en el nombre de Jesús que tú permitas que tu palabra, Señor, sea su fortaleza en tiempos de dificultad, Señor. Bendice a cada hermano o hermana que equivocadamente o erróneamente o por desconocimiento tal vez hayamos actuado imprudentemente en determinado momento, Señor, pero hoy con tu enseñanza, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a vivirla, Señor. Recibe toda la gloria, oh Dios. Bendice a los que tienen, a los que no tienen. A los que tienen, Señor, sígueles guardando, sígueles sustentando, sígueles proveyendo. Y a los que no tienen, Padre amado, pero confían en ti, provéeles, Señor. Pero tanto al uno como al otro, dale contentamiento en ti, en tu palabra y en tu verdad, Señor. Padre, toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, salude a su hermano. Dios les bendiga, estamos despedidos.